Queridos amigos, muy buenos días. Estamos escasamente a 2 días para las elecciones de segunda vuelta. Y como dije ayer, amerita que usted ya no se ponga a hacer ese seguimiento de las denuncias que se vienen formulando, porque eso ya difícilmente van a impactar en la opinión pública. A veces son hasta denuncias demasiado rebuscadas, se siente que son demasiado rebuscadas, se han movido documentos y archivos de hace 50 años. Lo importante es que usted ahora conscientemente se fije en las principales ofertas políticas, económicas y sociales que han formulado los dos candidatos a la postulación a asumir la primera magistratura del país. Aquí ya no pensemos, queridos amigos, en el candidato, en el partido, sino pensemos en el Perú. A mí me resulta a veces muy doloroso y hasta siento una vergüenza personal y si quiere usted ajena, cuando veo que una campaña política como la que hemos vivido en estos últimos tiempos entra a un proceso tan denigrante para muchos y para la propia inteligencia de los peruanos. Se ha denigrado, se ha insultado y se sigue haciendo cosas que no corresponden a un país democrático como el nuestro. El llamado de atención no lo hago yo, lo hacen la gran mayoría de peruanos conscientes de que este proceso en el que vamos a participar no es un proceso en el que vamos a tirar los dados o que vamos a mover la ruleta para ver qué sale. Tenemos que ser conscientes para ver que lo que vamos a elegir tiene que ser lo correcto para el país. No puede ser una apuesta a ciegas. Tenemos que saber los ciudadanos a dónde apuntamos, qué es lo que realmente nos ofrecen, qué norte tenemos a mediano y largo plazo. Porque los 5 años que vamos a tener no van a ser seguramente 5 años fáciles. Ya el escenario económico internacional y financiero internacional, y lo vamos a tratar con nuestros invitados, se perfila bastante complicado. Y eso los candidatos no lo han explicado. De tal suerte que todas estas ofertas que hemos escuchado y que se están formulando requieren, por lo menos en los primeros 2 o 3 años, miren, hemos hecho con un economista que es muy enterado, recursos no menores a los 250.000 a 280.000 millones de soles para poder cumplir con aumento salarial, con hacer hospitales, todo lo que se ha ofrecido, nada que no hay nada, todo lo que se ha ofrecido, eso. ¿Y cuánto tenemos? Seamos honestos, no tenemos esa plata. En tal suerte que la situación económico-social del Perú no es de gran bonanza para el futuro, sino de mucha cautela. Nos obliga a ser cautelosos y a todos nos obliga a ser cautelosos. Por eso hoy día vamos a conversar con 2 ilustres políticos. Don Luis Taiz, que como ustedes saben, formó parte de Perú Posible, ha sido presidente del Consejo Nacional de Descentralización, actualmente es un independiente, opina dentro del bagaje de información que él tiene, y también a nuestro amigo, siempre será nuestro amigo don Antero Flores Arauz, a quien conozco más o menos unos 40 años, y que es el presidente del partido Orden. Fue candidato a la presidencia, fue presidente del Congreso de la República, ministro de Defensa, presidente del PPC, actualmente, como ya le he dicho, encabeza el partido Orden. Buenos días. Muy buenos días. La cosa, no digo que está que arde, pero la cosa está bien difícil, ¿no? La situación está bien complicada, don Luis Taiz, ¿no? Bueno, la verdad que sí. Es cierto lo que tú señalas. Los próximos años se vienen difíciles. No es tampoco para no estoy dramatizando, siempre advirtiendo. Pero indudablemente se vienen difíciles. Nuestra monoproducción en términos de recursos minerales no es la mejor en este momento y tenemos que prender nuevos motores, y prender nuevos motores no es fácil. Hay que empezar y no empiezan a producir inmediatamente, sino hay que todo un los puestos de empleo no se crean de la noche a la mañana. Exactamente. Entonces, yo creo que ahí es un tema. El segundo es el tema que tú señalas muy claramente. Han habido bastantes promesas electorales bastante irresponsables. No solamente en términos de decir vamos a aumentar aquí, allá, acullá, sino además de eso, y vamos a bajar impuestos. Entonces, si tú bajas impuestos,
Sube los gastos, entonces... y no recaudas lo suficiente. La cosa no es fácil. En tercer lugar es el clima que se ha creado. Yo creo que me parece que ni siquiera la campaña del 2011 fue tan dura. Exacto. En términos de, ¿cómo se llama?, de intercambios, de acusaciones como esta, ¿no? Ya hemos llegado al nivel de que se acusan quién es el representante del narcotráfico en esto. Y que si estamos al borde de un narcoestado. Y si estamos al borde de un narcoestado. Entonces, vamos a pedirle, entonces... eso realmente... Vamos a desarrollar más, ¿no?, la idea, Luis. Doctor Andrés Flores Arauz, usted es una persona con larga experiencia. Y a lo largo de los tiempos yo he tenido la satisfacción de escucharle argumentos bastante sólidos. Probablemente usted no ha tenido la buena fortuna de quedar para la segunda vuelta, pero... No la buena, ninguna. Pero ya, perfecto. Pero no podemos diseñar, ni mucho menos, su gran aporte a la política nacional. En estas circunstancias, como la que nos acaba de describir Lucho Thaís, ¿qué debemos hacer los ciudadanos de a pie? O sea, ciudadanos, yo mismo digo, ustedes son líderes políticos, yo soy un periodista más, soy un asalariado más. ¿Qué debemos hacer frente a una situación que no nos muestra un porvenir óptimo, sino más bien un porvenir casi dramático? Yo coincido con todo lo que ha dicho Lucho Thaís, y sí estoy preocupado respecto a las ofertas de Papá Noel de ambos candidatos. Parecería que además del concurso de agravios, ha habido otro concurso, ¿quién ofrece más? Y realmente cuando tú ofreces gastar, no puedes descuidar los ingresos. No puede haber egresos sin ingresos si no llevas a la inflación. Y los ingresos es necesario recuperarlos. Y no se van a recuperar bajando impuestos, porque se van a recuperar generando más inversión que a su vez genere puestos de trabajo. Lo primero que tienes que hacer es destrabar. Pero a mí me preocupa mucho lo que va a pasar después del día 5 de junio y lo que va a pasar después del 28 de julio. Ha habido tal cantidad de agravios en este festival que nos ha dejado anonadados, que vemos difícil, aunque es necesario, que haya un tipo de reconciliación, de acuerdo, que todos pongamos el Perú por delante y entendamos que el partido que nos convoca a todos, el partido común, se llama Perú, y que las cosas particulares hay que dejarlas de lado. Pero se ha creado mucha animadversión, mucho recelo, mucho reproche. Entonces, sobre esos cimientos es difícil construir un edificio de concertación que es requerido, ¿no? Doctor, el Perú siempre está polarizado, un mayor o menor grado, pero siempre hay una polarización. Y la de ahora es una polarización bastante sensible, no muy aguda, pero es polarización política, porque si te pones a ver los dos programas de gobierno son muy parecidos, porque la direccionalidad en el mundo es la misma. Hoy día todo el mundo sabe perfectamente que esos ánimos socialistas de algunos, como la señora Mendoza, oigan, en el mundo ya están desplazados. El mundo tiene una sola direccionalidad porque todo lo demás fracasó. E inclusive islas comunistas que te han quedado, como la de Cuba, tú ya ves que están en el retroceso. Pero no puedes negar que ya ha obtenido pues un casi 18%. O sea, hay una población que de alguna manera le sigue. Entonces, democráticamente hablando, hay que respetar también esa opción. Todo hay que respetarlo, pero también hay que combatir lo que puede ser ¿qué te puedo decir? Una semilla para fructificar todo lo negativo en el Perú. Y lo que queremos es que se siga la ruta correcta, que es la ruta de la inversión, que genera trabajo, y el trabajo genera bienestar. Claro, todo eso me lleva también a situarnos en escenarios más allá de nuestras fronteras, ¿no? Yo recuerdo que cuando el presidente Hugo Chávez gobernaba en vida, ya convocaba a todos los sectores más pobres de Venezuela, ¿no? Hoy día, por la información que tengo, los sectores más pobres de Venezuela casi están odiando el chavismo y casi están por sacar a Maduro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya los sectores pobres son los que más perjudicados, no tienen alimentos, no tienen servicios, no tienen nada. Esta situación no se podría dar en el Perú. Había cuenta que se ha trabajado mucho con el sector de los pobres, ofreciéndoles de todo, y a la hora de la verdad, con las dificultades que hemos mencionado,
no se va a poder cumplir eso ni en 5 años, porque esto es real. Demasiadas promesas, demasiadas ofertas, y con los recursos tan magros, con una enorme informalidad en el Perú, ¿cómo se va a poder cumplir? No entiendo. Bueno, yo no creo que lleguemos a eso. No importa quién sea el que gane las elecciones y gobierne. Porque yo creo que el modo de crecimiento en el país ha sido aceptado por la mayoría nacional, de manera que no va a haber un cambio, no va a haber un cambio en el modelo económico. Bueno, habrán ajustes, indudablemente que son necesarios además, pero no creo que haya un cambio. Pero lo que a mí sí me preocupa es la gobernabilidad del país. Y esto de que todo el mundo piensa que simplemente gana uno y empieza a gobernar al día siguiente, no es así. Tú podrás tener las mejores cabezas contigo, podrás tener los mejores funcionarios, cosa que tampoco que está muy claro, porque hemos visto muchos porque cuadros hemos visto nuevos, mucha ¿no? gente Y que viene del sector privado pero que nunca ha trabajado en el sector público. Sí, claro. Y hemos visto que una cosa es público y otra cosa es el sector privado. Entonces, yo creo que necesitamos un gobierno de concertación nacional. No podemos hoy, a esta altura del partido, no pensar en que lo único que nos queda es auparnos todos los peruanos hacia un solo objetivo, que es el bicentenario. ¿Cómo nos encuentra este bicentenario? Ya, pero lo que usted acaba de decir me obliga a preguntar a ambos, ¿cómo construir esa concertación? Si sobre concertación política hemos hablado, creo que en los últimos 25 o 30 años. Ahí está el acuerdo nacional, que era parte de un punto el punto de partida de una concertación, y mire usted cómo está el acuerdo nacional, con 33 o 34 políticas públicas, de política de Estado, que no se tocan, ni siquiera se atisban. Entonces, ¿de qué concertación estamos hablando, doctor Francis Fuerza? Bueno, yo no soy tan negativo respecto a lo del acuerdo nacional. Yo creo que ha servido como una base, que es un lugar común para todos los programas que se han presentado, por lo menos los programas que tienen a la direccionalidad económica de este mundo moderno. Entonces, yo no veo que eso haya sido negativo, yo creo que es positivo, es un buen piedra de inicio. Pero lo que sí tenemos que buscar es cómo bajar luego de las elecciones las tensiones que se han creado. Los decibeles. Y todos estos decibeles que no ayudan a ponerse de acuerdo. Y yo creo que todos necesitamos ponernos de acuerdo para destrabar las inversiones, para generar puestos de trabajo, para... ¿Qué te puedo decir? Luchar contra la informalidad, con lo cual no solamente tienes que decir formalícense, sino tienes que dar una amplia amnistía en varios sectores. Necesitamos que el país tenga más recursos. Tú no puedes gastar si no tienes ingresos. Mira, voy a decir una grosería, no puedes ir al baño sin haber comido. Entonces, hay cosas que tienen que hacerse. La palabra es ¿cómo, Lucho? ¿Cómo? Bueno, yo creo que... ¿Cómo se lograría esta suerte de concertación? Analicemos. Si ganara PPK el día domingo, todos los que lo están apoyando, partidos políticos que lo están apoyando, le han dicho que al día siguiente pasan a la oposición. Cierto. En consecuencia, PPK se queda con 18 congresistas frente a 112 congresistas. ¿Así puede manejar el país? Bien difícil. Puede, a lo mejor, pero bien difícil. Entonces, eso por un lado. Y quiero ser muy claro y muy descarnado en esto, porque yo creo que ya no es tiempo para estar... Yo creo que la gente merece que le digan las cosas como son. El único, a mi manera de ver, que puede hacer hoy día un gobierno de coalición nacional, es decir, significa eso dejar cierta parte del poder, traspasar cierta parte del poder al resto del sistema político, ¿no es cierto? Por lo menos en el Congreso, a tener una agenda política de los puntos que hay que hacer en una agenda legislativa y tener un mínimo de cosas que se van a hacer en conjunto y que todos la van a apoyar para el tema del desarrollo económico, la seguridad ciudadana y la institucionalización del país, que a mi manera de ver son los temas fundamentales que tenemos. Y yo creo que en estos momentos quien puede hacer eso es quien tiene la mayoría en el Congreso hoy día. Es así, es que no hay de otra manera.
Y ustedes saben cuál ha sido mi posición siempre. Bueno, pero O sea, está en el récord. si Pero uno- yo creo que el Perú en este momento... Discúlpame, tienes toda la razón. Tú para distribuir el jamón tienes primero que saber quién lo corta. Sí, pero ahí hay también un detalle, pues, que ustedes están odiando. Uno puede apostar por una alternativa, ¿no?, que no tenga efectos contaminantes. Pero si yo abro hoy el comercio, la República, ¿no?, y me encuentro que gente, ¿no?, que está prontareada, acaban de sacar un informe último, el informe de que ha sacado Canal 4, creo, un informe de un señor que la va activos en una aerolínea aérea, ¿no?, ¿cómo se llama?, Cataño, ¿no?, ha estado en reuniones con las juventudes y de Fuerza Popular y que no han hecho el deslinde. Entonces yo digo, esas personas, más las que ustedes hoy ya verán en los diarios, eso a cualquiera le debe preocupar. Porque además en un país como el nuestro, que está prácticamente lleno de situaciones muy complejas en materia de corrupción, eso no nos debe preocupar. O sea, debemos saber la parte política y no la parte de quienes se pueden infiltrar en el Estado y llevarnos a una situación. ¿O usted cree que un narcotraficante, un lavador de activos, va a actuar serenamente, va a actuar en política? No, va a tentar por sus intereses. Yo te soy franco, creo que en muchas de estas cosas hay muchísima exageración. Nosotros tres, que ya somos vaqueanos de muchos años en esto, sabemos que vas a cócteles, vas a comidas, sabes esto, te toman infinidad de fotos y muchas veces ni siquiera sabes con quién te las toman. Pero usted es Se abogado, exagera, doctor Antes Profesor. se Alguien le exagera. dice, yo tenía estos ingresos y ahora tengo 20 millones de dólares, ¿usted no duda? Mira, que lo investiguen. Ah, por eso digo, Pero pues, no. es una cosa que a veces uno dice, se oye, está- ya lo toman tan a la ligera. Yo lo que veo que es que se está, de ambos lados, se está tirando excremento que genera mucha animadversión. Y eso no es bueno tampoco, porque a base de las dudas se va generando un sentimiento de que esto parecería ya un narcoestado, y la verdad que no, yo lo veo esto muy lejos de serlo. En el año 96, yo no he traído ahora mis recortes, ¿no? En el año 96 yo denuncié una red de corrupción en el Perú y se publicó en casi todos los periódicos de América Latina, ¿no? No le he traído ahora, mañana, lo voy a mostrarlo ya. Y ahí mencionaba cómo la información que yo había recibido, ¿no?, de cómo se había empezado toda una red de corrupción, 96, con Montesinos manejando la red. Y decía bien claro, ¿no?, cómo se compraban propiedades, ¿no? Así no había control del registro público, todo el mundo compraba lo que sea. Entonces, una red impresionante, dicho que se comprobó posteriormente. Sí, claro. Entonces, ayer una señorita actriz ha presentado la nómina de 87 personas, entre militares y civiles, procesados por corrupción, y lo ha dicho públicamente en el programa de Juliana Oxenford, que gran mayoría de esas personas que ya salieron en libertad están también ahora volviendo a la política. ¿Es posible que alguien se regenere, si se quiere? ¿Es posible que alguien que ha cometido gravísimos delitos, que no ha resarcido nada al Estado, que nuevamente ingrese a la política? Yo pregunto si es que soy demasiado ingenuo, pero yo pregunto. Mira, no, en eso coincido contigo. Para mí ese refrán de gallina que come huevos aunque le corten el pico tiene mucha razonabilidad. Por eso es que creo que en los temas de corrupción la sanción de inhabilitación tiene que ser permanente. Y los líderes tienen que apartar a esa gente. Sin ninguna Pues si duda. no se apartan, entonces... Sin ninguna duda. ¿No? ¿Qué dice Lucho? Bueno, yo creo que, o sea, yo estoy ahora en mi mente con qué hacemos el domingo en la noche. ¿Qué hacemos el 5 de la noche? Y cuando hablo de qué hacemos los peruanos el 5 de la noche. Bueno, pues, entonces, y yo no me figuro un gobierno con absoluta minoría. No existe eso. No existe. Entonces, vamos a tener... Entonces, ¿para qué sentido tiene que el señor Kuczynski vaya a la elección? Sí, Pero es que él lo primero que tuvo que haber hecho... no, por eso, pues, entonces él lo mejor primero que tuvo tiene que haber tiempo hecho es decir, a ver, está todos ustedes que me van a está apoyar... sugiriendo hoy día... Alberto, todos estos que me van a apoyar, ¿sabe qué? Sentémonos acá y hagamos nuestra hojita de ruta. Y vamos a trabajar juntos. No, Entonces, pero- por lo no, pero menos esa tengo pero por eso, 90 votos. Eso es aparte, pero digo, ¿qué sentido tiene entonces, tomando en cuenta el planteamiento de Lucho Taiz, que el señor Kuczynski todavía tiene tiempo, ¿no? Porque mañana podría él renunciar y decir ya no voy más porque... No, yo no estoy diciendo que no vaya. Yo lo que estoy diciendo es lo que tendría que hacer, que no lo ha hecho.
Él es el Pero no único estás que no ha señalando llamado... que ya él no es el tendría único- ninguna alternativa de Alberto, gobernar bien Alberto, porque no él es tiene el mayoría. único que no ha llamado a un gobierno de coalición nacional. Pero está haciendo una campaña. No está haciéndolo. Ya. Pero si no viste a Cheput ayer salir y decir, todos estos que nos apoyan, nos están apoyando nomás, ¿ah? No hay coalición, no hay coalición. Bueno, Oye, si lo que tiene que hacer es buscar la coalición. Pero si cuando Urresti dice quiero apoyar, le dicen que no, entonces eso es el problema, pues. Pero es que allí hay sus problemas internos. Entonces pues, este también. es el problema de la clase política. Pero sin ninguna duda. ya, ¿Y por por qué ahí crees debemos tú que el empezar. electorado ha roto los partidos políticos? Claro, Hoy día claro. los partidos políticos están rotos. Por eso, yo insisto, doctor Andrés López Arauz. No existen, qué peor. Doctor Se Andrés- fueron los Sí. señores medievales, los señores del medioevo se fueron. Doctor Andrés López Arauz, con una situación así, en este escenario sin partidos políticos, no solamente con frentes, con movimientos espontáneos y todo lo demás, ¿qué futuro tiene entonces la situación política del Perú? Yo creo que lo puede tener, por lo menos en forma satisfactoria, si todos reconocen que hay que juntarse después del 5 de junio y el 28 de Pero julio. ninguno de los lados Pero, cede, pues. discúlpame, es que durante la campaña no lo van a hacer, porque en algo los ha ayudado estar como los Pieles Rojas, echando flechas, pero después van a tenerse que sentar a la mesa con todas las agrupaciones Bueno. políticas. Ahora- El Perú está en una situación, sobre todo en el tema económico, que se aceleró la inversión, la economía, etcétera, en que requiere de todos los componentes políticos, y no hay gobierno que no haya buscado en el Congreso tener mayoría, o propia o con aliados, pero siempre se busca tener mayoría para poder Ahora, gobernar. ha quedado demostrado en este último proceso que la gran mayoría de líderes políticos se han equivocado en el discurso, se han equivocado en el mensaje, se han equivocado en mantener una conducta consecuente, al punto que el resultado está ahí. El resultado está ahí. O sea que, ¿por qué pensar ahora que lo que están ofreciendo es coherente, es real, es correcto? Si se han equivocado hace poco menos de 2 semanas en todo lo que dijeron. La realidad social, política es distinta, no han ido por esa onda. Yo en eso discrepo contigo. No, pero el error es, De- imagínense, Alan García se metió en una alianza, ¿no? Le decían, no es alianza. Ahora sale que Enrique Cornejo dice, sí, pues tenían razón las bases, ese era un error, ¿no? El PPC también dice, al punto que hoy día el PPC está más dividido porque aparece Keiko con Yamashiro, secretario general, en la foto central, ¿no? Del meeting, ¿no? Los otros en la otra lado, o sea, un partido Lourdes como el con PPC PPK. que usted ha presidido, Lourdes por un lado, Yamashiro por el otro, Raúl Castro no sé por dónde estará, resulta, Mira, imagínense. esos errores lo han habido, y el principal error ahí fue el del APRA, que se alió con algo que estaba dividido. Entonces, cuando tú tienes un partido dividido, los grupos que hacen la división no te van O sea, a el ayudar. PPC estaba dividido en el momento de la Estaba alianza. dividido, ahí hay error. Pero cuando tú dices errores en general de todas las agrupaciones políticas en lo que ha sido la oferta electoral de sus planes de gobierno, etcétera, hay una parte que no estás diciendo, que ha habido un grupo muy grande, el llamado de la concentración, que simplemente dio tribuna a algunos e ignoró a todos los demás. Correcto. En consecuencia, el electorado no se enteró de las propuestas ajenas. Si no hubiera programas como este que tú diriges, habrían estado, o habríamos estado, porque me incluyo, en absoluta orfandad informativa. Ahora, Lucho, vemos que en algunos líderes políticos no hemos visto consecuencias, ¿no? En cuanto a seguimiento de sus matrices políticas. Carmen Omonte hoy día está en primera fila, y lo he visto también en la foto de Keiko Fujimori. ¿Cómo es eso? O sea, ¿se puede uno cambiar, eliminar las consecuencias políticas, ¿no? Por lo menos el doctor Alta no abandona orden, tiene la esperanza de que orden se recomponga. O sea, yo Ya volteé la página. Ya, correcto. Yo ayer dije que la democracia es muy importante mantenerla, especialmente cuando nuestro líder no salió elegido. ¿Quién ha elegido este Congreso? ¿El pueblo? ¿Fue por trampa? No. No, fue un Lo resultado fue el pueblo. espontáneo, sí. ¿Respetamos la voluntad del pueblo?
O nosotros los esclarecidos decimos, no, porque aquí, que allá, que lo otro, que este pueblo sinvergüenza, que cómo vota así, que es ignorante, ¿cómo qué sé yo? puede adelantar No. que esta mayoría aplastante en el Congreso tenga una conducta democrática? Usted De puede eso nos garantizar. tenemos que ocupar, que la tenga. Porque si no Por la eso tiene, es que tenemos que viene la militar. famosa tentación totalitaria. O sea, la responsabilidad que tenemos los que de alguna manera tenemos algún liderazgo en la opinión o en lo político, es eso, es mirar que no ocurra. Pero parece que esa orientación, doctor Armando Cerrado, no se está dando en la ya conocida clase política, sino en esta suerte de marea juvenil. Porque lo que hemos visto últimamente son movilizaciones de jóvenes, más que de personas de nuestra edad, hemos visto movilizaciones de jóvenes. Exactamente. Entonces, en ellos corresponde... Normalmente son los que se movilizan. La gente mayor normalmente es, ¿qué te puedo decir? Busca ser más placentera y no se va a meter con el frío a la Plaza de San Martín, saber que después tiene que pasar 2 horas para poder regresar a su casa, etcétera. Los jóvenes sí tienen, ¿cómo te puedo decir? La fuerza, el ímpetu. Ese ímpetu que te hace estar en la protesta. Está muy bien, pero yo... me gustaría que los jóvenes fueran pro algo, no anti algo. Pero que siga un liderazgo también, ¿no? Porque sin liderazgo también... Pero por eso tienen que ser pro algo, no anti algo. Ahora, una reflexión final. Este programa ya, digamos, va a continuar, pero digamos, de acá a las elecciones ya no hay otro programa como este, hasta después de las elecciones. Pero ¿cuál es el mensaje final? El mensaje final así reflexivo que les pediría en 1 minuto cada uno, por favor. Bueno, mi mensaje final a la población es el siguiente. Hay que ir a votar con la cabeza y el corazón. Hay que ir a votar sin la influencia de todos los que hoy día nos están diciendo que hay un voto vergonzante, que hay un voto irresponsable, que hay un voto, etcétera. Votemos lo que creamos que es mejor. Yo creo en la sabiduría del electorado. Este electorado que hoy nos ha puesto y ha desmantelado el sistema político existente para cambiarlo a uno nuevo. Tenemos la oportunidad de hacer eso. Pongámonos juntos y hagámoslo. Por eso creo yo que debemos de votar por lo que querramos, pero al mismo tiempo ser muy vigilantes de que esto por lo que hemos votado, pues si es elegido, lleve adelante las cosas que nos hemos propuesto. Muy bien. Doctor, antes, profesor. Terminada la campaña electoral y definido el ganador, el llamado es a toda la colectividad para que cualquiera que sea el ganador apoye la gobernabilidad del país y que en lugar de estar desde arranque diciendo yo soy de oposición y yo me opongo a todo, no, vayamos a una cuestión de afirmación y no de negación. ¿Cómo ayudar a sacar el Perú adelante? Y reconociendo que este gobierno, la verdad, que ha sido anodino en muchas cosas, pero en otras ha sido también eficiente. Y no podemos decir que haya sido exitoso, pero tampoco ha sido un fracaso. Bien. En consecuencia, todos tenemos que colaborar en buscar un clima de entendimiento, cada uno en lo suyo, pero buscando eso. El Perú es de todos, no es de un solo grupo. Muy bien, queridos amigos, no queda más que desearles mucha suerte, que Dios nos ayude, es lo que yo podría decir, porque desde mi perspectiva, con tantos años metido en el periodismo y el periodismo político, siguiendo muy de cerca, conociendo a los personajes tan de cerca, personajes políticos, yo por momentos a veces tengo mis dudas de ciertas cosas, que no se las voy a transmitir, obviamente cada uno decide lo que decide, pero como ciudadano que tengo hijos, que tengo nietos, me interesa el futuro de mi país. De tal suerte que ojalá que usted, cuando empodere con su voto al nuevo gobernante, lo haga con la suficiente capacidad, el suficiente razonamiento, que no vote simplemente emotivamente, ¿no?, sino que vote con conocimiento de causa, de tal suerte que mañana no se queje usted de que tengamos un nuevo gobierno que ha desalentado una vez más a los peruanos y que le ha generado frustración. Lo peor que le puede pasar a un país, después de tener prácticamente 4 regímenes democráticos, que encontremos un escenario con calles polarizadas o con calles llenas de problemas y protestas. Eso es lo que hay que evitar. Queridos amigos, el día domingo nos encontraremos analizando el resultado, probablemente a partir de las 4, pero vaya usted a votar con tranquilidad y sabiendo que el futuro del Perú está en sus manos. Desde la radio,
a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Que tengan ustedes un buen día.